Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que seguís la emisión de estos vídeos. En esta mañana, en este día, yo quisiera traer un mensaje de la palabra del Señor para todos nosotros. Es un mensaje que descansa en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vino para darnos salvación, perdón de los pecados y vida eterna junto a Él. Que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han confesado sus pecados y que le han recibido como Señor y Salvador en sus vidas, reciben la gracia abundante que Dios por medio de Jesucristo ha venido a derramar sobre las personas. Pero también desechar al Señor Jesucristo, no obedecer lo que dice el Señor, no creer en Él, tiene también consecuencias graves, gravísimas sobre las personas, pues el juicio de Dios caerá sobre los tales de manera implacable. El acto de no reconocerle a Él trae como consecuencia la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego y azufre, donde es un tormento eterno debido a la separación de Dios por toda la eternidad. Nuestra mente no alcanza aún ni a entender ni a comprender la magnitud, la profundidad y el alcance de estas cosas, de estas consecuencias. Por eso se predica la palabra del Señor, se predica el Santo Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que todas aquellas personas sean conscientes de esta gran realidad, que si desechan al Señor, el Señor le desechará a ellos. Y que el Señor le deseche tiene como consecuencia la condenación eterna. Por lo tanto, anunciamos y proclamamos en el día de hoy, como Dios dice por medio de su palabra, Dios manda en todo lugar y a toda persona que le obedezca, que se arrepienta de sus pecados, que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que así puedan tener vida eterna aquí y allá, cuando este mundo deje de ser una realidad para nosotros y pasemos a otra dimensión de la vida tras la muerte. Es por ello que con mucho temor en nuestros corazones anunciamos esta gran verdad. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que recibirle en el corazón. Hay que confesar nuestros pecados a Él. No a las personas, a Jesucristo. Por medio de la oración. A Dios por medio de la oración. Y pedir al Señor que su Santo y Divino Espíritu ilumine nuestros corazones para comprender la palabra de Dios. Y así poder entrar en el camino, andar por el camino que Dios ha establecido por medio de su palabra, en su santo y divino evangelio. El mensaje es urgente. Dios manda que las personas se reconcilien con Dios en la primera carta a los Corintios. Reconciliaos con Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios, pues que nos hallamos en una situación de enemistad manifiesta para con Dios. No hacemos su voluntad, no obedecemos su palabra, caminamos nuestros propios caminos y también como consecuencia de caminar en nuestros propios caminos recibimos el debido juicio de nuestro pecado o por nuestro pecado. En esta mañana yo quisiera que leyésemos una porción de las Sagradas Escrituras que se halla en la carta a los Filipenses. Esta carta la escribió el apóstol Pablo para nuestro hermano de Filipos y también para nosotros. Y en ella hay un versículo, vamos a leer dos, pero en ella hay un versículo en el cual quiero incidir. El mensaje es para todos, pero de una manera especial. Este mensaje va dirigido para los creyentes, pero también tiene enseñanzas para todo el mundo,
puesto que si los creyentes no oyen, no atienden a la palabra de Dios, Dios viene también a juicio sobre ellos. Y si las personas que no son creyentes no atienden a la palabra de Dios, a lo que dice un apóstol, pues también Dios viene a juicio con ellos con consecuencias trágicas. Así pues, demos lectura a estos versículos. Por lo tanto, o por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué tenemos que hacer todos, creyentes y no creyentes? Es obedecer la palabra de Dios. Ahora después de haber recibido de parte de Dios esa potestad de ser hecho hijo de Dios, como se manifiesta creo que en el versículo 12 del primer capítulo del Evangelio según San Juan, que a todos los que le recibieron Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir las instrucciones que están en la Sagrada Escritura. Los hijos de Dios tenemos que seguir las instrucciones de los apóstoles. Tenemos que seguir las instrucciones que los santos hombres de Dios escribieron en la palabra de Dios y que están recogidas en este libro llamado Biblia. Y el apóstol es muy consciente de los graves peligros que amenazan el redil de Dios, el rebaño de Dios. De una manera especial, él recibió revelaciones de carácter extraordinario que los demás mortales no tenemos. Él recibió revelaciones maravillosas en el camino de Damasco, cuando el Señor se le apareció. En su segunda carta a los Corintios, él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que es la presencia de Dios, el paraíso de Dios, y dice que allí oyó cosas inefables, es decir, que no se pueden decir con palabras, que no se pueden expresar con palabras, y todas estas revelaciones, como le dijo el Señor, que a lo largo de su vida se revelaría a él en otras ocasiones, conforman ese núcleo sobre el cual va a girar la vida del apóstol Pablo. Él no va caminando según sus pareceres u opiniones, sino que es guiado por el Espíritu de Dios, incluso hasta para elegir los sitios donde debía predicar el Evangelio. De manera que él puede y está revestido de toda autoridad divina. Y esto significa que un apóstol es, por así decirlo en un lenguaje que nos podamos entender, es un representante escogido por Dios para proclamar su palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo cuanto los apóstoles dicen es palabra de Dios y requiere ser obedecida, acatada, recibida en nuestros corazones. Porque la palabra dicha por los apóstoles no es la palabra dicha por un hombre sabio o por un hombre con conocimiento, sino por un hombre que es guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, por Dios precisamente para ser el revelador de la palabra de Dios a los hombres. Dicho lo cual, quiere decir que todos estamos o debiéramos estar bajo la autoridad apostólica. Sí, repito, todas las personas, y mucho más los creyentes, y mucho más la Iglesia del Señor, tiene que reconocer, debiera desear reconocer que está bajo autoridad, bajo la autoridad apostólica. Aunque los apóstoles físicamente no están con nosotros, sus palabras
sus cartas, su enseñanza están con nosotros. Y no hace falta que estén físicamente presentes cuando tenemos su palabra. Sería una osadía, un atrevimiento por nuestra parte desechar la palabra, cuestionar la palabra de ellos porque ellos no están presentes. Eso ya lo hicieron en tiempos presentes, muchos, cuando ellos estaban presentes y con los profetas, con Moisés mismo. Es decir, es la tónica desde que Adán pecó hasta nuestros días. Y Pablo muchas veces tiene que reconocer que cuando estaba presente él en las iglesias los hermanos obedecían, pero cuando él se marchaba porque tenía que predicar el evangelio, visitar otra iglesia, al poco de tiempo ya entraban falsas enseñanzas, falsos maestros, de ellos mismos se levantaban, de los que decían ser creyentes, se levantaban con falsas enseñanzas para perturbar a los hermanos y así perturbar el orden divino establecido por Dios en su iglesia. Atrevidos y contumaces. La palabra de Dios, como bien nos dice en el versículo 9, es la palabra que sale de la boca de ellos. La iglesia se sustenta sobre la doctrina apostólica, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. No hay otras personas, ni cercanas al tiempo de Jesús, ni a lo largo de estos 20 siglos, que se puedan arrogar una competencia para cuestionar la palabra de Dios. Los hombres, a lo largo de los siglos, incluso los creyentes, han idolatrado a personas. Han puesto a personas eminentes según el mundo, según ellos, por encima de la palabra de Dios. Y han puesto la comprensión, la iluminación que podemos recibir del Espíritu Santo, la han trocado por la luz que pueden dar los hombres. De manera que interpretan las Escrituras conforme a la luz de tal o cual predicador, de tal o cual persona, porque fue eminente, muy eminente. Pero esa no es la verdad sobre la cual debe descansar nuestra vida. Esos hombres pudieron ser eminentes. Dios lo usó en su tiempo. Gloria a Dios por ello. Pero cada creyente en cada generación está llamado a tener un encuentro con la palabra, con los apóstoles, con Jesucristo, con Dios. Y eso no se puede sustituir. No puede entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, ningún otro criterio que no sea el creyente y su Biblia. Pero si nos empachamos de leer y releer a tantos, luego vamos a tener problemas para entender la Escritura. Porque nuestra mente estará saturada, llena, repleta de pensamientos de uno y de otro, que sobre un mismo texto, sobre un mismo pasaje de la Escritura, tienen conceptos e ideas diametralmente opuestas. Nuestra mente, querramos o no, se ve implicada en ello. No quedamos fuera de todas estas controversias. Cuantas más controversias leamos, cuantas más cosas leamos, mayor será el número de dificultades que tendremos para recibir la palabra como lo debería. Que oían y la comparaban con la Biblia, con lo que tenían de la Sagrada Escritura. No se iban a Gamaliel, no se iban a los doctores de la ley, no se iban a los escribas ni a los fariseos de aquel tiempo. Cogían la palabra y la leían.
Esto es lo que tiene promesa de bendición, la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Tan sencillo como complicado. La abundancia de libros está trayendo una falta de fe en los corazones, paradójicamente. Un cuestionamiento de todo y un desechamiento de Dios, aunque no se diga. El apóstol es muy consciente de la gravedad a la que está sujeta la iglesia y los creyentes. Por eso, con mucho amor, con mucho celo, con mucha determinación, da estos versículos. Y este concretamente el versículo 9. Esto lo resume todo. Porque el creyente está, diríamos, o tiene que vivir dentro de una burbuja, dentro de un ámbito que es el demarcado, el limitado por la acción apostólica. Y Pablo lo dice refiriéndose a sí mismo. Lo que aprendisteis y recibisteis. A veces se aprenden cosas, pero no se reciben. Ahí hay un pequeño escalón entre aprender y recibir. Y oísteis y visteis en mí, esto haced. Qué fácil, ¿verdad, hermano? Es muy fácil. Pablo lo está diciendo, como dice en otros versículos, por ejemplo, en 1 Corintios 4:16, si no me equivoco, como en algunos otros más, sed imitadores de mí. Y eso significa esto mismo. Ser imitador del apóstol Pablo ese versículo se explica con este versículo que tenemos nosotros aquí. Puesto que se está circunscribiendo la acción de imitación a la propia persona. Y aquí a la propia persona. Y visteis en mí. Esto hacéis. La pregunta es ¿por qué no se hace? Bueno, pues el por qué no se hace un poco ya lo he explicado anteriormente. Acabo de explicarlo. Porque preferimos la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. En este mundo preferimos seguir a los eminentes doctores que dicen ser doctores en la Biblia, theologic master, diplomados en divinidades, bueno, es una serie de títulos que el apóstol Pablo, si lo leyera, yo creo que él se encendería de ira, pero a la par se reiría de todo ello, porque no saben nada. Nada como debe saberse. Han creado un imaginario relato y se han complacido en ese imaginario relato. Si alguien sabe de divinidades, evidentemente Dios es el primero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero si después de él, si alguien sabe de divinidades, el apóstol Pablo, los apóstoles. Bueno, quiero decir que se ha creado un estamento, un organigrama tan burdo, tan cruel con la verdad, que eso está distorsionando a las personas. Ahora cualquier jovencito se saca un Theologic Master de esto, una diplomatura, porque eso se saca con facilidad. Hay que ser un Séneca. Todo eso se saca con facilidad. Y se arroga una titulación que, bueno, pues, que es como si fuese el Cid campeador.
paseándose entre las iglesias. No, eso no vale para nada. Y además yo llamo a los creyentes desde aquí a que se rebelen contra toda esta podredumbre que hemos creado dentro de la viña del Señor, todos estos estamentos, que no valen para nada, mis queridos hermanos, que esto es cosa de hombres, que tenemos que estudiar la Biblia y aprender de aquellas personas a las cuales Dios ha dado dones, efectivamente, porque eso está en la palabra de Dios. Pero aquellas personas a las cuales Dios ha dado dones para enseñar, tienen que enseñar lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no enseña y no dice. Porque claro, aquí hay una panoplia de enseñadores que enseñan lo que la Biblia no dice. No se sujetan a la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios para que, arrastrados por sus propias concupiscencias y pasiones, dan rienda suelta a su imaginación, a su mente, a su inteligencia, y luego decimos de los fariseos y de los escribas del tiempo de Jesús, pero es que hay otra élite de ese tipo que está pululando por todos los estamentos de la vida cristiana, haciendo de las suyas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a toda esta basura espiritual? Porque no hemos obedecido el versículo 9. Si obedeciésemos el versículo 9, todo esto desaparecería en un instante, se borraría. Porque la humildad no nos permitiría tener esos títulos que nunca Jesús, que nunca los apóstoles, ni Timoteo, ni Tito, ni ninguno de ellos, jamás pensaron que podían llegar a tener. Pero aquí se pavonean con ese título. Ya no digo cómo eso ha afectado al feminismo dentro de las iglesias. Pues te encuentras pastoras, te encuentras predicadoras, te encuentras el desorden del templo es menor que el desorden en las iglesias. Y la pregunta es, ¿por qué acontece todo esto? Pues porque el versículo 9 no se obedece. Si obedeciésemos el versículo 9, todo eso desaparece en un segundo. Yo le he dicho a muchas, o a varias, o he escrito, anunciando en el nombre del Señor que toda persona que se arrogue ser pastora es una mentirosa. Y su ministerio está fundamentado sobre la mentira. Y está engañando a todas esas personas. Porque Dios en la iglesia solamente tiene voz de hombre. Dios en la iglesia solo tiene voz de hombre. Es el hombre, es el varón el designado por Dios como cabeza en todos los órdenes de la vida, tanto en la familia, en el hogar, en la iglesia, como representante de Dios. Con todos sus errores, con todos sus fracasos, sí. Pero es que también esos mismos errores y fracasos los tienen las mujeres. Es decir, los dos están equiparados en errores y fracasos. Pero el que fue creado primero fue el varón. Y después fue creado la mujer proveniente del varón. A ver si esto también no entra en la cabeza, que es que está escrito en la palabra de Dios. Y es así, tal cual he dicho. Pues ¿por qué no se obedece?
Pues porque no se obedece el versículo 9. Es decir, nosotros tenemos ese marco de autoridad, como decía anteriormente, que está descansando en los apóstoles. Cuando de ese marco de autoridad yo me salgo, ya no estoy bajo la autoridad de los apóstoles, ya estoy bajo la autoridad y la potestad de las tinieblas, de Satanás, del diablo. Y entonces hago lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Lo primero es saltarme el orden divino establecido por Dios. Romper el orden divino de Dios en su iglesia. Eso es lo que más desea, puesto que es lo mismo que hizo el diablo con Eva en el huerto de Edén. Es lo mismo. Quien era el representante en el huerto de Edén de Dios era Adán, no Eva. Y la serpiente, es decir, Satanás, vino a tentarla, a seducirla, y ella sedujo también a su marido, y ambos incurrieron en pecado. Pero cuando vino el pecado, a quien llamó Dios fue Adán, porque era el representante de Dios en la tierra. Esto no significa que la mujer sea menor en dignidad y en todas estas cosas, en ninguna manera. Yo he estado en alguna empresa y he tenido un puesto, por lo mejor de los más pequeños de la empresa. Pero la dignidad como persona, con respecto al que estaba más alto en la empresa, era la misma. Sin embargo, yo tenía unas funciones y otras personas tenían otras funciones. Funciones. Pero la esencia de la persona es la misma. Y el trato tiene que ser exactamente igual con el que está arriba, con el que está más abajo. Yo no me he sentido nunca humillado por ocupar un escalón más bajo. A mí no. Yo me puedo sentir humillado si me humillan como persona o me desprecian como persona. Pero no porque esté barriendo con una escoba. Yo por estar barriendo con una escoba en una empresa no me siento despreciado. Con otro que está arriba sentado en un ordenador. Me siento despreciado si como persona me desprecian. Pero no por mi trabajo. Porque es tan necesario como el otro. Y así pasa en el terreno entre el hombre y la mujer. Las diferentes funciones, responsabilidades que Dios nos ha otorgado no entran en colisión y en competencia unas con otras, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En el mundo es todo lo contrario. El mayor va contra el menor. Aquí al contrario. Si se pudiese decir mayor, es para que beneficie al que supuestamente llamaríamos menor. Es que el orden de Dios es contrario a la lógica humana, a la razón humana. Porque el amor nunca hace nada indebido. 1 Corintios 3. Así pues, como hemos entrado en esta locura espiritual y ves a las personas asentadas y bebiéndose el veneno de Satanás, y por más que les diga, hermanos, que eso no es así, que la palabra de Dios no enseña eso, ya están inoculadas con ese veneno y están felices. Claro, porque no miran la Sagrada Escritura. A quien están siguiendo es a la persona. Porque estos mismos versículos los tienen esas mismas personas, pero no los leen. No quieren leerlos y si los leyesen, no quieren entenderlos como están escritos,
sino como les dicen sus mentores, que a la par son mentirosos. Pero claro, decir esto es muy impopular. Te ganan muchos enemigos. Ah, sí. ¿Y a qué hemos venido a este mundo? ¿Para qué nos ha escogido Dios? ¿No nos ha dicho que somos luz en el mundo y sal en la tierra? Pues tendremos que decir y hacer lo que Dios dice. Porque si supuestamente nos creemos ser luz y sal en la tierra y resulta que estamos diciendo lo mismo que dicen los que no tienen al Espíritu de Dios, los que no son salvos, pues entonces ¿qué diferencia hay? La iglesia es la luz de Dios en este mundo. Es el reflejo de su gloria, compuesta de hombres y mujeres pecadores que incurrimos en pecado y tenemos que confesar nuestro pecado, pero que tenemos por gozo mayor y por honra mayor obedecer a Dios. Y ese foco de luz que es la iglesia, o debería ser la iglesia, es el foco también de la verdad absoluta. Hay que decir que tenemos la verdad absoluta. Hoy nadie quiere decir estas cosas, pero fíjese, cuando ustedes ven la televisión, todos estos movimientos y todo esto proclaman su verdad y además la proclaman como verdad absoluta. Hablan del aborto como verdad absoluta. Y si les dices que no, se enfadan contigo, te dicen de todo. Ellos tienen su verdad absoluta. Y eso quiere decir que no entra en que no admite que sea menoscabada ni contrariada. Y mirad si están equivocados. Los creyentes, la iglesia verdadera, bueno, la iglesia profesante una cosa, Dios sabe cuál es su verdadera iglesia dentro de todas las iglesias. No nos engañemos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, de toda iniquidad. Pero eso lo conoce el Señor. Nosotros solamente tenemos que hacer es predicar la palabra y defender la palabra en todo momento. Y aquí el marco que a mí Dios me está dando es el marco apostólico, el de un apóstol. Aprender y recibir, oír y ver en torno a él, al apóstol. Es decir, que mi marco de movimiento donde yo me puedo mover y hacer es lo que el apóstol ha hecho y ha enseñado. Ya no tengo más autoridad para hacer otra cosa que esa. Y que conste que si llego a hacer todo eso, si llegase, si alcanzase, ya podría darme yo por satisfecho. Aprender de un apóstol. Mire, me ocurrió una experiencia. Estaba yo haciendo el servicio militar en Tenerife, año 82. Y llegó un hermano en fin de semana para predicar la palabra. El hermano era de la península, era de Barcelona. Y lo invitaron para la reunión de jóvenes. Y ahí, pues todos los jóvenes de la iglesia, yo que estaba allí haciendo el servicio militar y tenía libranza, pues yo me iba allí con los jóvenes a la reunión de jóvenes. Entonces aquel día el hermano predicó sobre
aquel versículo en la segunda carta a Timoteo que dice que traza bien la palabra de verdad. Ortomein. Me acuerdo cuando él decía ortomein, que traza bien la palabra de verdad. Y estuvo muy bien la enseñanza de la palabra del Señor. Y bueno, pasaron 20 años, calculo yo 20, sí, son unos 20 años. Y este hermano tenía una labor dentro del pueblo evangélico de difundir la Sagrada Escritura con un breve comentario. Entonces él empezó a introducir a la mujer pastora. Lo hizo un año. A mí eso me sentó muy mal porque era contraviniendo la Escritura. Pero pasado un tiempo me compré el ordenador, se puso todo aquello en moda de los correos electrónicos, que para mí eso fue muy difícil. Y entonces, como tenía el correo electrónico, pues yo le escribí y le dije a este querido hermano que lo que estaba permitiendo él hacer a través de esa divulgación de las escrituras de manera escrita, en libritos, estaba entrando en mi iglesia y eso me iba a ocasionar problemas dentro de la congregación. Y era antibíblico. Él me respondió diciendo y argumentando que esa mujer precisamente era una mujer de gran oratoria, que daba gusto escucharla y que era superior en sus capacidades a los hombres. Y yo dije que sí, que a mí eso no me extraña, que haya mujeres con capacidades extraordinarias superiores a los hombres. Es que pensar lo contrario es de personas dementes. Vamos a ver si... Es decir, que a mí eso no me era extraordinario, es que yo no tenía asumido que hay excelentes capacidades que las mujeres tienen. Pero si es que eso, vamos, es que algunas veces algunos descubren unas cosas que más vale que se callasen. Y entonces yo le dije que sí, que yo estaba de acuerdo, que nadie estaba quitándole mérito a la capacidad que ella pudiera tener, a sus conocimientos, que esto no era eso. Aquí lo único que se estaba cuestionando es que Dios había establecido que la labor de pastorado en las iglesias es a través de los ancianos, de los varones, al margen de las capacidades que estas hermanas u otras pudieran tener de manera muy sobresaliente, que seguro que las tienen capacidades extraordinarias, pero Dios ha ordenado en su iglesia que son los varones, a través de la figura de los ancianos. Bueno, pues ahí a regañadientes, intercambiando correos, ya me confesó que efectivamente, que lo que estaba ordenado por Dios en las Escrituras era que solamente los varones podían ser pastores en la congregación de ancianos, sobrevedores, etc. Pero ¿por qué este hombre que sabe la verdad, que conoce la verdad, que me enseñó a mí la verdad y cómo debía andar en la verdad, luego se me vuelve para introducirme la mentira? Es decir, tú que has sido ejemplo a otros, que has enseñado a otros, ahora eso mismo lo tuerces, te sale y permite la confusión dentro de la casa del Señor, dentro de la vida de los creyentes. Yo no sé si algún otro hermano más se quejó o no se quejó. Lo cierto es que eso dejó de hacerse y bueno, pues mejor que mejor. Si este hermano se hubiera quedado en el versículo 9, si este hermano hubiera sido fiel a lo que enseñó a otros, ortomein, que traza correctamente la palabra de verdad, nos hubiéramos evitado esos malos ejemplos y que un neófito como yo tenga que corregir a una persona instruida
como era y es este hermano. Porque este hermano tiene muchísimos más conocimientos que yo. Yo a su lado soy un aprendiz de tercera. Él es un hombre docto. Pero ¿de qué vale ser tan docto si luego en lo más elemental infringe la palabra de Dios? Así pues, mis queridos hermanos, en el día de hoy yo animo a todos los creyentes, a todos aquellos que quieran ver estos vídeos, que se hacen de manera sencilla, humilde, con el ánimo de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, de exaltar su palabra. Aquí no hay título ninguno, aquí no hay méritos ninguno. Aquí el único que tiene título es Jesús, el Hijo de Dios. Y en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predico la palabra. Él es el único que tiene el título por excelencia. Y es el único que debe ser glorificado, porque Cristo es cabeza. Lo ha dado Dios por cabeza a la iglesia. Y la cabeza es la que manda, la que ordena, la que dirige, la que piensa, la que hace todo. Y los dedos obedecen a lo que la cabeza dice. Somos miembros de su cuerpo. No somos la cabeza. La cabeza es Jesucristo. Entiéndalo, varones, que habéis pervertido el orden de Dios en las iglesias. Que permitís y pervertís el orden de Dios en las iglesias. Habéis decapitado a la iglesia. Le habéis quitado a su cabeza gloriosa, a su Salvador, a su Rey, a su Señor, y habéis puesto cabezas de hombres en las iglesias. Arrepentíos de vuestra acción. Dejad la gloria para Dios. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y el que hizo la iglesia y el que lo ha hecho todo es Dios. Y estáis usurpando la gloria de Dios y que a Dios solo le corresponde. Quiera Dios que salgáis de este error, que reconduzcáis vuestras pisadas y que volváis a la senda establecida por Dios en su iglesia. Si buscáis, mis queridos hermanos, ancianos de las congregaciones, si buscáis el favor de los hombres, lo conseguiréis. Pero no conseguiréis el favor de Dios. Si queréis agradar a las personas, lo conseguiréis, porque es fácil agradar a las personas. Pero no habéis sido llamados para agradar a las personas, aunque cada uno, como dice la Escritura, debe agradar a su prójimo en todo. Pero esto no entra en colisión con lo que estoy diciendo. Porque si yo quiero agradar a mi prójimo, a mi hermano en todo, tengo que obedecer y vivir en el ámbito de la fe y de las prácticas apostólicas. Esas últimas palabras están circunscritas a este. La iglesia no es para agradar a los hombres. La iglesia es para dar testimonio de que Dios ha puesto una cabeza sobre la iglesia. Y aunque esa cabeza no es visible a nuestros ojos, es visible espiritualmente, porque nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es como si Cristo realmente estuviese presente e invocamos su presencia y Él está presente porque lo ha prometido. Y debemos honrar a Él. Debemos glorificarle a Él por medio de este versículo 9.
lo que hemos aprendido del apóstol, lo que hemos recibido del apóstol, lo que ellos vieron, porque fueron testigos del ministerio y oyeron del apóstol, esto hacer. Sí, esto hacer, como Timoteo tenía que hacer en Corinto, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Quitad vuestros ídolos de las iglesias, que son personas. Quemad vuestros títulos que os han dado los hombres. Sed prudentes y admitid el consejo y la amonestación del Señor. Sed sabio para con Dios y no para con los hombres. Dar la preeminencia a la palabra y no a los comentarios que otros han hecho de la palabra de Dios. Apoyad vuestra fe sobre lo que dice la palabra de Dios y no sobre frases que otros han escrito. El creyente está llamado por Dios a vivir una experiencia con Dios, sin ningún mediador más que Jesucristo en todos los ámbitos de la fe cristiana. Es difícil. Es difícil. Pero tenemos, mis queridos hermanos, que incurrir en este camino. Porque si no, el Dios de paz no estará con nosotros. ¿Sabéis lo que será? Una iglesia de carácter, de lo que hoy se llama, bueno, no lo dicen así, pero al fin y al cabo, de impacto psicológico. Yo la llamo así. Es decir, en el que psicológicamente, mentalmente nos sentimos bien. Pero el Dios de paz no estará allí. Está prometido el Dios de paz en aquellos que, dice el apóstol Pablo, que aprenden, reciben la palabra de Dios, de los apóstoles, oyen del ejemplo, ven el ejemplo de él, y eso hacen. Es decir, traducen lo enseñado por el apóstol y lo manifestado con su vida a su experiencia de vida. Esto haced. ¿Recordáis algo parecido? Haced esto en memoria de mí. No queda en el pensamiento, se pasa a la acción de vida. Porque toda enseñanza tiene que pasar a la acción de vida. Nosotros no tenemos un decálogo, no, porque hay muchos más mandamientos que 10. No tenemos una ley por artículos, como las leyes que se dan a los hombres. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, que se traduce, esa enseñanza se traduce en acciones de vida. No es que quede aquí un legislador, los legisladores se aprenden de memoria la ley y te citan párrafos enteros de la ley. Pero luego ellos salen a la calle y puede esa misma ley que se saben de memoria, pueden incumplirla tranquilamente. Pero no es este el caso. La ley divina
está en nuestra mente, pero luego pasa a la acción de vida que se traduce en un ejemplo de vida, lo cual se asemeja a la persona de Cristo y así Cristo es formado en nosotros para la gloria de Dios. Es una enseñanza maravillosa. En otro momento acometeremos estas palabras del apóstol Pablo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo os invito a considerar estas cosas. Por encima de mí, afortunadamente, está la palabra de Dios. Soy un sencillo y humilde vocero de la palabra de Dios. Nadie podrá ver un título mío en ningún sitio, ni nada semejante a esto. Con mis manos gano mi salario, con la fuerza que el Señor me da, para sustento propio y para ayudar a otros, si así puede ser. Y no tengo más pretensión en la vida que dar a conocer el mensaje del Señor, de su santo evangelio, para que otros pasen de muerte a vida y algunos que se pueden descarrilar entren en el camino del Señor. Sus pies sean conducidos a la senda del Señor. Pues mis queridos amigos, mis queridos hermanos, desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo en el Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga hasta el próximo encuentro. Amén. Que así sea.